La transmisión llegó aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. A medio pixelar y tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo del alma envuelta en llamas. Siguen el canal. No tenía armas, ni escudos, solo la cruz roja blasonada en su casco y la creencia de que había ciertas líneas que, incluso en la guerra, nunca se cruzaban. Ellos la cruzaron. Los atacantes eran los Andari, una raza insectoide de piel pálida, con voces susurrantes y una mente colmena que durante mucho tiempo había considerado a los humanos como ilógicos y emocionalmente volátiles. Llamaron a la destrucción de la esperanza del alma una neutralización preventiva de un potencial apoyo estratégico. Así fue como explicaron la masacre de 417 médicos desarmados, soldados heridos y refugiados civiles. El capitán Ronan Vale estaba sentado en la sala de guerra, con la mandíbula apretada y los puños cerrados con fuerza sobre la mesa. Una proyección holográfica de la nave destruida flotaba ante él, girando en silencio. Mostraba la espina dorsal rota de la nave, sus bahías médicas abiertas como costillas, con cuerpos flotando, fríos, en el vacío. No hubo supervivientes. La sala estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el ritmo constante de su respiración. No parpadeó, no habló, no era necesario. Todos en esa sala, desde los almirantes de la flota hasta los oficiales de inteligencia de bajo rango, sabían lo que se avecinaba. Esto no iba a ser una represalia. Iba a ser un ajuste de cuentas. Ronan finalmente se puso en pie, el grueso uniforme negro del Comando Interestelar de la Tierra ceñido a su ancha complexión. La cicatriz que le recorría desde el pómulo hasta la mandíbula, un recuerdo de una antigua quemadura de plasma de la primera escaramuza fronteriza, palpitaba con un tono rojizo. En aquel entonces, intentaron la paz. En aquel entonces, la humanidad todavía creía en la diplomacia. Ya no. Miró a los almirantes sentados alrededor de la mesa de guerra y habló, con una voz que sonaba como acero arrastrado sobre granito. La operación Tormenta de Ecos comienza ahora. Sin negociaciones, sin cuartel, sin estrellas tras las que esconderse. Los Andari no solo le habían declarado la guerra a la humanidad. Se la habían declarado a cada principio al que los humanos aún se aferraban, incluso después de todo el derramamiento de sangre del borde exterior. Y Ronan Vale había perdido demasiado como para fingir que la diplomacia todavía tenía cabida en el vacío. 3 días después, la primera y la tercera flota de guerra de la Tierra encendieron sus motores como soles gemelos. Los cielos sobre Marte brillaron mientras una nave tras otra rasgaba la oscuridad. Cruceros de batalla, plataformas de asedio, corbetas furtivas y un antiguo acorazado que solo se había encendido una vez antes. El Judicator. Era una vieja leyenda terrana, una nave construida durante la Guerra Fría de colonización, retirada del servicio porque su mera existencia violaba más de 20 tratados interestelares. Demasiado brutal, demasiado devastadora, demasiado humana. Ahora, lideraba el ataque. Ronan estaba en el puente del Judicator, observando a través del vasto ventanal cómo las estrellas se doblaban y retorcían. Su segundo al mando, el comandante Trellin, un hombre callado con ojos que nunca sonreían, se acercó con una tableta táctica. Flota enemiga posicionada en órbita sobre Galen 7. 3 anillos de defensa, centros civiles fuertemente integrados con estructuras militares, dijo, entregándole la pantalla. Ronan no la miró. Ya conocía la disposición. Tampoco le importaba. Usaron cobertura civil cuando atacaron a nuestros médicos, dijo Ronan con voz plana. Respondemos de la misma manera. Pero Trellin vaciló. Que ardan, dijo Ronan, con una voz lo suficientemente fría como para congelar el núcleo de un motor. Y eso fue todo. Sin votaciones en el Senado, sin debate, solo una flota de humanos que habían enterrado a demasiados de los suyos. Durante años, los Andari se habían burlado de la emoción humana. Decían que éramos blandos, irracionales, demasiado sentimentales para ganar una guerra sin piedad. Estaban a punto de aprender lo que significaba que a los humanos dejara de importarles. Cuando los humanos se volvían fríos, cuando no venían a hablar, venían a acabar contigo. Ronan Vale permanecía inmóvil al borde de la plataforma de mando,
con los ojos fijos en las lejanas líneas estelares que se plegaban mientras el Judicator salía del espacio de deslizamiento. Las estrellas volvieron a sus lugares correctos, brillando fríamente a través del visor frontal. Justo delante, Galen 7 se asentaba como una joya, azul, verde, vibrante. Un próspero mundo colonial en el corazón del territorio Sandari. Las ciudades se extendían por sus continentes. Elevadores espaciales hexagonales se alzaban como espinas hacia la órbita, y alrededor de la atmósfera colgaba un halo de plataformas de defensa. Algunas militares, otras de investigación, pero todas armadas hasta los dientes. Los Sandari pensaban que los humanos nunca atacarían primero. Tenían razón. Pero esto no era un primer ataque. Era la justicia vestida de fuego. El puente estaba en silencio, no por miedo, sino por la calma de gente que había hecho las paces con lo que debía hacerse. No eran novatos. Eran soldados, veteranos, hombres que habían sacado a moribundos de cápsulas de escape en llamas y habían susurrado consuelo al oído de amigos que murieron con la mitad del cuerpo destrozado. No hubo discursos, ni ceremonias, solo órdenes. Transmisión a toda la flota, dijo Ronan, y su oficial de comunicaciones asintió, conectándolo con todo el grupo de batalla. Habla el capitán Ronan Vale, del Comando Interestelar de la Tierra, al mando de El Judicator. Están autorizados a atacar. Usen toda la potencia de fuego. Apunten a estructuras militares e híbridas. Las estructuras civiles usadas como cobertura se consideran comprometidas. No dejen que ninguna nave Sandari abandone la órbita. No permitan que los supervivientes se reagrupen. Esto no es una conquista. Es una retribución. Terminó la transmisión y le dio un último asentimiento al comandante Trellin. Comiencen, dijo. Las armas principales del Judicator cobraron vida. Profundos golpes resonaron a través de la superestructura. Su cañón espinal central, una reliquia de una era más brutal, ya se estaba calentando. Las lecturas de energía estaban fuera de escala. Los bancos de fusión del acorazado rugían de potencial. Torpedos de brecha iónica se deslizaron en los tubos, los cañones de riel se fijaron en las lejanas defensas orbitales. Y entonces, el Judicator habló. Una sola ráfaga de energía salió disparada como el dedo de un dios. La estación orbital de los Sandari, un orgullo de su ingeniería, engalanada con sus banderas y emblemas, dejó de existir. No rota, no inutilizada, desaparecida. Una onda de luz azul barrió sus restos, desintegrando la materia a nivel molecular. La primera muerte no fue celebrada. Fue registrada. La flota Omega desató el fuego a continuación. 30 naves humanas emergieron de unidades de sombra y emboscaron el anillo de defensa desde el lado oscuro de la luna más grande del planeta. Sus cruceros furtivos, los segadores fantasma, lanzaron misiles inferno de precisión guiada, golpeando puntos clave y destrozando la red orbital antes de que los Sandari pudieran terminar de desplegar sus interceptores. Para cuando el enemigo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya estaban muriendo. Dentro de El Judicator, Ronan apenas parpadeó. Sus ojos seguían cada transmisión, superposiciones tácticas, lecturas de sensores, recuentos de formas de vida, descargas de energía y mapas de impacto. Observaba cómo los marcadores de pérdidas se iluminaban en rojo a medida que cada nave Sandari caía. No sonrió. No había nada por lo que sonreír. Sus pensamientos se desviaron por un momento hacia la esperanza del alma, hacia el mensaje que se había reproducido una vez antes de que la transmisión se cortara. La voz de un niño llorando, alguien gritando, «Somos una nave médica, por el amor de Dios». Luego estática, luego fuego. Ahora el fuego ardía en la otra dirección. Los Sandari, tomados por sorpresa por la pura brutalidad del asalto de la Tierra, comenzaron a lanzar contraataques desesperados. Escuadrones de cazas ligeros rugieron hacia la órbita, solo para ser recibidos por las flotas de interceptores de la Tierra. Eran rápidos, precisos, pero los humanos habían aprendido demasiado bien. Ya habían sido superados en armamento, en número, en tecnología. Pero no hoy. Los pilotos humanos volaban con algo que los Sandari no entendían. Rencor. El teniente Keyen Dorsey, pilotando un caza de ataque clase Talón modificado,
Sonrió con los dientes apretados mientras fijaba el sistema de escudos de un crucero Sandari. Su HUD parpadeó en rojo. Venganza 1, soltando carga. 2 torpedos de ráfaga magnética rugieron y dieron en el blanco. Los escudos del crucero colapsaron en un destello de luz fragmentada, y la segunda andanada partió la nave alienígena en 2. Se deshizo como madera seca. Cuerpos y escombros fueron succionados al vacío. No debisteis tocar a nuestros médicos, murmuró, virando bruscamente para esquivar el casco giratorio. En otros lugares, en la superficie de Galen 7, la guerra alcanzó nuevos niveles. Cápsulas de desembarco furtivas de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Tierra, la División Hielo Negro, perforaron la atmósfera como meteoritos oscuros. Impactaron en el suelo con furia silenciosa. Sin entradas llamativas, sin comunicaciones por radio. Se movían como fantasmas en exotrajes diseñados para la guerra urbana, abriéndose paso a través de las guarniciones Sandari ocultas en zonas civiles. No bombardearon hospitales, pero los despejaron. Un equipo médico retenido como rehén en un centro de investigación fue rescatado tras 6 minutos de puro terror. Los soldados Sandari usaron a civiles heridos como escudos, pero los operativos de Hielo Negro no dudaron. Sus registros de bajas mostraron 47 hostiles neutralizados, 0 víctimas civiles. La eficiencia era la nueva moralidad. Ronan recibía transmisiones en vivo de los escuadrones de tierra. Y cada vez que caía otro foco de resistencia Sandari, lo marcaba. Sin celebración, solo un borrado constante de aquellos que se atrevieron a atacar a los indefensos. No solo rompieron un tratado, murmuró Ronan para sí mismo. Rompieron la única regla que nos hacía humanos. De vuelta en órbita, el resto de la flota Sandari intentó retirarse. Un grupo de fragatas, protegidas por un crucero de guerra, dieron media vuelta y comenzaron una secuencia de salto de deslizamiento. «Están huyendo», informó Trellin. «¿Los dejamos ir?» Ronan lo miró lentamente, con voz afilada. «No estamos aquí para enviar un mensaje, comandante. Estamos aquí para terminar lo que ellos empezaron». Trellin dio la orden. 4 corbetas furtivas terranas se desocultaron detrás de las naves en fuga y dispararon misiles disruptores. El crucero de guerra explotó primero, llevándose 2 fragatas con él. Las otras fueron incapacitadas y luego abordadas. Sin cuartel. Uno de los oficiales Sandari capturados suplicó en su lengua nativa, con voz temblorosa y las mandíbulas crispándose. «No sabíamos. No era nuestra intención». Ronan observó el interrogatorio desde el puente de mando. «Lo sabíais», dijo en voz baja, casi más para sí mismo que para nadie. «Sabíais quién estaba en esa nave. Simplemente no os importó». Las súplicas de los prisioneros fueron silenciadas. No hubo ejecuciones, solo un frío encarcelamiento. Dejad que los supervivientes hablen de lo que vieron. Dejad que los Sandari recuerden a la Tierra no como emocional o irracional, sino como implacable. De vuelta en la Tierra, las imágenes comenzaron a filtrarse. Extraoficialmente, por supuesto. Ciudades quemadas, guarniciones arrasadas, el silencio de las flotas enemigas destruidas. Ronan no lo negó cuando el Senado exigió respuestas. Apareció en la transmisión en vivo con su uniforme de gala, los ojos como nubes de tormenta. «Hicimos lo que había que hacer», dijo. «No nos disculparemos por defender a quienes no pueden defenderse». Un senador, joven, ingenuo, lo desafió. ¿No le preocupa cómo nos verá la galaxia después de esto? Ronan se inclinó hacia adelante. «No me importa cómo nos vean. Me importa cómo nos traten. Quizás la próxima vez se lo piensen 2 veces antes de ponerle un dedo encima a otro hospital terrano». Después de eso, hubo silencio. La Tierra no recibió otro ataque durante los siguientes 5 años. Los Sandari entraron en aislamiento. Sus flotas fronterizas se retiraron. Otras especies observaron a la humanidad desde lejos, ya no con desdén o desprecio, sino con respeto. No el respeto de la admiración, el respeto del miedo. Ronan Vale regresó a la Tierra solo una vez, para pararse frente al monumento de la esperanza del alma. Un arca de acero grabada con cada nombre perdido a bordo de la nave. Su mano trazó uno de ellos,
Doctora. Lena Vale, su hermana. El mundo nunca lo supo. Él nunca se lo dijo. No le quedaba familia. Solo venganza. Solo silencio. Los fuegos de Galen 7 todavía ardían detrás de la flota de la Tierra mientras las estrellas volvían a su ritmo natural. Los restos destrozados de las naves Sandari flotaban en órbita como huesos fracturados. Los cruceros de recuperación humanos trabajaban en silencio, reuniendo cualquier dato que pudiera ser rescatado de los escombros. No por gloria, no por trofeos, sino por información. Esta guerra no se trataba de estandartes o desfiles de la victoria. Se trataba de asegurarse de que nunca hubiera otra esperanza del alma. El capitán Ronan Vale no regresó a la Tierra con la flota. Se quedó atrás, orbitando las ruinas de Galen 7 a bordo de El Judicator. Mientras la mayor parte de la flota comenzaba los procedimientos de retirada, él ordenó una cuarentena planetaria total. Ni siquiera a los científicos o diplomáticos terranos se les permitió acercarse. Cuando le preguntaron por qué, dio una respuesta fría. No estudiamos lo que hemos terminado. Lo dejamos atrás. Durante una semana, el Judicator permaneció como un centinela sobre el mundo muerto. Una sombra en el espacio que no parpadeaba. No llegaron naves de rescate Sandari. Ninguna protesta de su alto mando. Solo silencio. Como si toda la especie se hubiera tragado su orgullo y se hubiera sumido en el luto. O en la clandestinidad. De vuelta en el espacio terrano, el ataque provocó ondas que ningún debate del Senado podía contener. Los noticieros se inundaron de imágenes, algunas reales, otras exageradas. Los civiles vieron estelas de fuego surcando los cielos de Galen, plataformas orbitales disolviéndose en luz blanca y cámaras de tierra capturando a las fuerzas especiales humanas ejecutando a soldados Sandari con una eficiencia limpia y clínica. Por cada imagen que despertaba orgullo, otra despertaba miedo. El senador Grell, de las colonias exteriores, pidió una investigación completa. Esto no es defensa, dijo, paseándose frente a la Asamblea Galáctica. Esto fue un exterminio. El almirante Kani respondió sin disculparse. También lo fue lo que le hicieron a nuestros médicos. Otros guardaron silencio. La mayoría había votado por la moderación cuando la esperanza del alma cayó. Ahora veían lo que la moderación había traído. 417 muertos, una nave en llamas y los ojos de la humanidad exigiendo sangre. Ronan ignoró la política. No le interesaba ser el rostro de un movimiento o un héroe de guerra. Había entregado el mensaje, pagado en acero y fuego, y eso era suficiente. Pero el universo no lo dejaría ir. 3 semanas después de la purga de Galen, llegó una transmisión, sin marcar, encriptada en un cifrado diplomático presenado. No era terrana, ni Sandari tampoco. Provenía de una especie marginal conocida como los Itari, altos filósofos con aspecto de pájaro que rara vez intervenían en los asuntos galácticos. No tenían ejército, ni comercio, ni territorio por el que valiera la pena luchar. Pero observaban, y cuando se comunicaban, no era para intercambiar cortesías. El mensaje fue corto. Habéis alterado el equilibrio. Tened cuidado. Los otros se están observando. Ronan se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Luego se reclinó, entrecerrando los ojos. Que observen. Tenía otras preocupaciones. Su flota había recibido inteligencia de escaneos de espacio profundo cerca de la frontera neutral del cinturón de Virax, una región llena de estaciones abandonadas, puestos ilegales y conflictos olvidados. La esperanza del alma no había sido el único objetivo en los últimos meses. Varios otros transportes humanitarios, no terranos, también habían desaparecido. Pero nadie hablaba de ellos. Nadie tomaba represalias. Nadie tenía las agallas hasta que la Tierra le mostró a la galaxia que ser civilizado no significaba ser blando. El comandante Trellin entró en la sala de reuniones donde Ronan estaba solo. La transmisión de los Itari todavía parpadeaba en una pantalla lateral. Hemos rastreado los envíos de suministros vinculados a las armas Sandari utilizadas contra la Esperanza. Resulta que no procedían de fábricas Sandari, informó Trellin. ¿De dónde entonces?, preguntó Ronan. Un sindicato. Traficantes de armas con base fuera del alcance del Senado, en su mayoría neutrales,
pero han estado suministrando a ambos lados de los conflictos durante años. Silenciosos, invisibles. La mandíbula de Ronan se tensó. Así que alguien les dio las herramientas para masacrar a nuestros heridos y luego se quedó mirando. Trellin asintió. Podría ser miedo, podría ser política, podrían ser solo créditos. ¿Y dónde está ese sindicato ahora? En el cinturón de Virax. Operan desde una estación renegada, la Forja de Noctis. Ronan se quedó mirando el mapa estelar que Trellin mostró. El Judicator ya estaba cambiando de rumbo antes de que la reunión terminara. Esta vez no esperaron la aprobación del Senado. El Comando de la Tierra ni siquiera preguntó. Sabían lo que Ronan iba a hacer. Nadie intentó detenerlo. El Judicator saltó al cinturón de Virax como un fantasma. Sin desfiles, sin alertas en los noticieros, solo un hombre y su flota persiguiendo fantasmas. La Forja de Noctis no era una ciudad. Era un tumor ensamblado a partir de décadas de chatarra, tecnología muerta y mejoras ilegales. Giraba perezosamente sobre un gigante gaseoso, como una corona oxidada, pulsando con luces sucias y abarrotada de forajidos, mercenarios, esclavistas y contrabandistas a quienes no les importaba a quien vendían mientras los créditos se liquidaran. Cuando el Judicator salió del espacio de deslizamiento y se cernió silenciosamente sobre ella, el pánico se extendió por la estación como un virus. Sabían quién era. Sabían por qué había venido. Una a una, las lanzaderas intentaron huir. Ronan las dejó ir. No estaba allí por las ratas. Quería al rey. Dentro de la estación, en el núcleo de las bóvedas de comercio, había un hombre llamado Barik, terrano de sangre, pero no de lealtad. Había vendido armas a los Andari meses antes de la masacre de la Esperanza del Alma. No había preguntado para qué eran. No le importaba. Solo quería el pago. Ronan entró solo en la bóveda. Sin guardias, sin armadura, solo su uniforme negro y los ojos de un hombre que no tenía nada que perder. Barik intentó fanfarronear, reclinándose en su silla como si todavía tuviera poder. No puedes tocarme aquí. Esto es terreno neutral. Ronan no respondió. Simplemente colocó una tableta de datos sobre el escritorio. La pantalla reproducía imágenes granuladas. Un soldado Sandari arrastrando a una enfermera humana por el cuello, sus gritos ahogados por un destello de plasma. El rostro de Barik palideció. Yo solo vendo las piezas, dijo Barik rápidamente. No di la orden. Yo no. Financiaste las armas. Equipaste el asalto. Lo hiciste posible. La voz de Ronan era baja, firme y absoluta. Les diste el cuchillo, dijo, y nos cortaron la garganta. Barik se levantó de repente. Puedo pagar. Puedo desaparecer. Tengo nombres, contactos. Escúchame. Pero Ronan ya había apretado el gatillo. Un solo disparo, limpio, directo al corazón. El Judicator bombardeó la Forja de Noctis 30 minutos después. No una limpieza total, solo lo suficiente para enviar un mensaje. La mitad de la estación se quedó a oscuras. Todas las operaciones del sindicato fueron clausuradas. Los supervivientes se dispersaron. Ronan no los persiguió. Había enviado su mensaje. La humanidad no solo había dejado de hablar. Estaba cazando. Pasó un mes. Por toda la galaxia, se extendieron los susurros. Otras especies, antes orgullosas, antes arrogantes, comenzaron a emitir discretas declaraciones de respeto, a veces mezcladas con miedo. No eran disculpas formales, sino reconocimientos de que la Tierra ya no era la mediadora de voz suave. Ahora eran otra cosa, algo antiguo, algo peligroso. Los Itari enviaron una última transmisión. Habéis recordado a las estrellas a que sabe el miedo. Preparaos. Lo recordarán. Ronan miró al espacio desde el puente de El Judicator. Las estrellas estaban tranquilas ahora. No en paz, solo esperando. La galaxia había dejado una cosa muy clara. Si alguna vez se atrevían a atacar de nuevo a los heridos de la Tierra no vendría a negociar. Vendría a acabar con ellos. Las estrellas estaban más silenciosas ahora, pero Ronan Vale no confiaba en el silencio. Nunca era paz. No en esta galaxia. El silencio significaba que alguien estaba observando, esperando,
recalculando. Quizás para tomar represalias, quizás para suplicar. De cualquier manera, él conocía el coste de la quietud. Siempre venía con más sangre. El judicator flotaba sobre el esqueleto en ruinas de un puesto de escucha del sindicato en el borde de la zona muerta de Barca. Otro sitio clandestino. Otra estación fantasma. Su tripulación había abandonado la nave en el momento en que detectaron la firma de curvatura del acorazado. Dejaron atrás sus núcleos de datos, lo cual fue un error. A Ronan ya no le importaban los nombres. Quería patrones, conexiones, y estaba empezando a verlos. El comandante Treyin estaba a su lado, sosteniendo un dossier desencriptado. Estaban rastreando naves de refugiados, dijo Treyin. No solo las nuestras, también las de otros. Naves humanitarias, en su mayoría desarmadas. Ronan miró la pantalla. Marcadores se iluminaron por todo el mapa. Cargueros, transportes, naves de ayuda desaparecidas. Todas desaparecidas en los últimos 18 meses. Desapariciones silenciosas, golpes sigilosos, sin guerras declaradas, sin reclamaciones. ¿Por qué los otros no han dicho nada?, preguntó Ronan, aunque ya sabía la respuesta. Treyin se encogió de hombros. No son como nosotros. No vengan a sus muertos. Absorben la pérdida. Lo llaman desafortunado, trágico, político. No quieren la guerra. Quieren estabilidad. Pero la estabilidad es una mentira, murmuró Ronan. Solo significa sufrir en silencio. Una larga pausa llenó el puente. Señor, dijo Treyin finalmente, con voz baja. Ya no solo estamos castigando a criminales. El Senado lo está llamando una carga. Ronan giró la cabeza lentamente. Creen que ahora somos peligrosos. Creen que usted es imparable, señor. La frase quedó suspendida en el aire. Ronan Vale siempre había sido una herramienta de la justicia, un soldado que seguía órdenes, incluso si no estaba de acuerdo con ellas. Pero en algún punto entre la esperanza del alma y la forja de Noctis, algo cambió. Había visto cómo la diplomacia fracasaba, cómo la vacilación hacía que enfermeras y civiles heridos fueran masacrados como animales. Estaba harto de esperar permiso. Y ahora la galaxia temía en que podría convertirse ese tipo de hombre. La presión aumentó cuando el Senado de la Tierra convocó a una audiencia formal. No era un juicio. Todavía no. Pero olía a uno. Se le ordenó a Ronan que regresara a la Tierra, atracara en la estación Atlas y compareciera ante el Comité de Supervisión de Defensa. Un panel hueco de designados políticos, asesores y burócratas de carrera. Gente que nunca había visto el interior de una enfermería después de un ataque de plasma. Gente que todavía creía que se podía razonar con aquellos que usaban a niños como escudos. No quería ir, pero fue por deber, no por respeto. El judicator atracó como una sombra contra el casco blanco y brillante de la estación Atlas. Empequeñecía a todas las naves a su alrededor. La gente se quedaba mirando. Siempre lo hacían ahora. Ronan entró en la Cámara del Senado con su uniforme de mando negro completo. Sin cintas, sin medallas, solo la insignia del Comando Interestelar de la Tierra, el símbolo de un hombre que había tomado la justicia por su mano. La sala estaba abarrotada. Docenas de senadores sentados en filas escalonadas, sus archivos holográficos brillando con pruebas, citas, datos. Unos pocos lo miraban con hostilidad, algunos solo observaban. Un pequeño número asintió en silenciosa aprobación. El senador Grell lideró la carga. Usted ordenó la destrucción no provocada de un centro comercial civil, la Forja de Noctis, comenzó, con voz tranquila pero incisiva. Esa estación tenía más de 9.000 habitantes. Ronan no parpadeó. Y 217 contratos militares confirmados con razas activamente involucradas en el ataque a naves no combatientes. No probado. Hasta que llegué yo, espetó Ronan. Sus registros mostraban ventas a facciones Andari 3 días antes de que la Esperanza del Alma fuera atacada. Lo sabían, ayudaron y se beneficiaron. El senador Grell insistió. ¿Y quién lo nombró a usted juez, jurado y verdugo? Ronan se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero afilada. Los muertos. Silencio.
Luego se levantó otra senadora, mayor, menos teatral. Capitán Vale, dijo, mesurada y fría. Nos ha hecho parecer monstruos. Civilizaciones enteras tienen miedo de abrir canales con nosotros. Sus acciones pueden desencadenar un conflicto mayor. ¿Está preparado para ser la razón por la que la Tierra arda en una guerra galáctica? Ronan miró alrededor de la cámara, su voz baja, cada palabra aterrizando como un martillo. Yo no nos hice parecer monstruos. Les recordé que no éramos presas. Otro silencio, este más largo. Esa noche, votaron si despojar a Ronan del mando. Fracasó por 2 votos. No porque los senadores estuvieran de acuerdo con él, sino porque en el fondo, incluso los más cautelosos sabían una verdad brutal. A veces, los monstruos son necesarios. Pasaron las semanas. La galaxia no tomó represalias, pero tampoco olvidó. En el otro extremo del brazo espiral, en un sector frío conocido como la Garra Hueca, algo se agitó. Los informes llegaban filtrados. Lentos, fragmentados, distorsionados. Colonias humanas en la frontera se oscurecieron. Puestos de avanzada desaparecieron. Sin llamadas de socorro, sin cuerpos, solo vacío. La única pista era un nombre. El Acuerdo Negro. Una coalición, no un gobierno, no una raza. Una cábala de aquellos que se habían beneficiado de la guerra durante siglos. Contrabandistas, traficantes de armas, generales mercenarios, cultos de guerra, financieros silenciosos. Habían observado el ascenso de la Tierra con preocupación. Habían visto a Ronan Vale arrasar las líneas del sindicato. No habían tomado represalias todavía porque estaban preparando algo más grande. De vuelta a bordo del Judicator, Ronan recibió los informes de inteligencia en sus aposentos privados. Estudió los datos, los patrones, los puntos que desaparecían en el mapa estelar. Nos están provocando, dijo Trellin, de pie cerca. Quieren que nos excedamos. Quieren que estemos furiosos, convino Ronan. Trellin asintió lentamente. Y lo estamos. Ronan se puso de pie. Prepara la flota. Vamos de caza. Esto ya no era venganza. Esto era guerra. Pero no el tipo de guerra que el Senado quería. Sería una guerra silenciosa, una guerra en la sombra. El tipo de guerra que no se sobrevive, solo se soporta. Para cuando la Tierra se dio cuenta de lo que se avecinaba, era demasiado tarde para detenerlo. Ronan Vale ya había cruzado la línea y no iba a volver. Las estrellas se veían diferentes en el espacio del Acuerdo Negro. No brillaban. Deslumbraban. Ronan Vale estaba en la cubierta de observación del Judicator, mirando hacia la extensión de nada conocida como la expansión Luz Muerta. Una franja olvidada de espacio no reclamado que ningún imperio reconocía oficialmente, pero que todo señor de la guerra conocía de nombre. Era una zona de nadie. Neutral en el papel, veneno en la práctica. El Judicator estaba ahora en silencio, operando bajo protocolo de oscurecimiento. Sin comunicaciones, sin sensores activos. Modo fantasma. Incluso las luces dentro de la nave eran tenues, rojas y silenciosas, como el zumbido de una bestia conteniendo la respiración. El comando de la Tierra no había autorizado el movimiento hacia Luz Muerta. El Senado le había ordenado que se detuviera después de que la estación Partisano se oscureciera. Los ignoró. Sabía quién estaba detrás de las desapariciones. El Acuerdo Negro ya no era un rumor. Era real. Y había rastreado su pulso hasta un cúmulo de sistemas en las profundidades de la expansión, donde los mapas se detenían y las señales desaparecían. El acuerdo no llevaba banderas. No tenía fronteras. Pero tenía influencia. La veías en los patrones. Armas Andari en cascos piratas, mercenarios con insignias del sindicato, estaciones orbitales con mercados de esclavos rotativos y tecnología humana comprada bajo códigos antiguos. Y, sobre todo, silencio. Cada vez que una de estas estaciones era atacada, nadie reclamaba la responsabilidad. Sin supervivientes, sin mensaje, solo muerte. Pero ahora, Ronan iba a romper ese silencio, pieza por pieza. Objetivo confirmado, dijo el comandante Trellin, entrando en la cubierta.
Los escaneos de largo alcance sitúan un centro logístico clandestino detrás de ese campo de asteroides. Sin escudos, seguridad ligera. Parece que están escondiendo algo, no defendiéndolo. Ronan asintió. ¿Qué tenemos en tierra? Unos 300 empleados, quizás 50 guardias. Tenemos visual de 4 cargueros, sin registrar, y una nave más grande etiquetada como del cártel Becer. Están usando frecuencias humanas. Los ojos de Ronan se agudizaron. Y las cajas de carga están marcadas como ayuda médica. Clasificación de la ONU. Eso fue suficiente. Se giró hacia el puesto de mando y pronunció una sola palabra. Quémalos. El ataque comenzó en silencio. 4 cápsulas de infiltración de hielo negro se lanzaron desde la parte inferior del Judicator, deslizándose a través de la nube de escombros como tiburones bajo un océano empapado en sangre. Cada una llevaba 6 operadores, fuerzas de élite terranas entrenadas para misiones sin luz y sin apoyo. No hablaban, no hacían señales, simplemente aterrizaron, abrieron una brecha y se abrieron paso a sangre y fuego. Dentro del centro, los contrabandistas del acuerdo apenas supieron que los golpeó. La primera explosión destruyó el centro de comunicaciones principal. La segunda borró el hangar de vuelo. Y para cuando los guardias se dieron cuenta de que era un asalto militar real, no un ataque de una banda rival, ya estaban muertos. Ronan lo vio todo desde el puente de mando. Cámaras de casco, transmisiones biológicas, cada muerte registrada en tiempo real. Uno de los operadores, nombre en clave Martillo, sacó a un oficial Becer de una habitación oculta, lo tiró al suelo de un culatazo y extrajo un fragmento de memoria del bolsillo del alienígena. «Tengo algo», dijo Martillo con los dientes apretados. «Súbelo», ordenó Ronan. El contenido del fragmento apareció en la pantalla táctica de El Judicator. Manifiestos de envío, rastros de pago, comunicaciones encriptadas, todo vinculado a la operación central del acuerdo. Múltiples estaciones, arsenales ocultos y una frase repetida en docenas de documentos. Proyecto Estrella de la Mañana. «¿Qué es eso?», preguntó Trellin. Ronan no respondió. Solo se quedó mirando las coordenadas vinculadas al nombre. Una estación en las profundidades de la falla de Ouchi. Inalcanzable, inhóspita, pero no por mucho tiempo. Antes de partir, Ronan hizo algo que no había hecho en años. Se sentó solo en la sala de guerra y abrió un archivo antiguo, una grabación, una que no había reproducido desde que la esperanza del alma cayó. Era un mensaje dejado por su hermana, Lena. No sabía que iba a morir cuando lo grabó. Estaba alegre. Demasiado alegre. «Te dije que no te unieras a la maldita marina», reía en el video, sosteniendo una taza de café reciclado. «Pero siempre fuiste demasiado terco para tu propio bien». Luego hizo una pausa, sus ojos más suaves. «Pero si estás viendo esto, sé que algo pasó, y espero que hayas hecho algo al respecto. Porque la gente como nosotros no puede quedarse de brazos cruzados y dejar que el mal campe a sus anchas». Ronan no sonrió, no lloró. Simplemente se quedó allí, mirando el último destello de familia que le quedaba, grabando ese último recuerdo en su mente antes de destruir lo que lo había causado. La flota saltó de nuevo. El espacio de deslizamiento era más delgado cerca de la falla, inestable, irregular. La mayoría de los capitanes no se arriesgarían a saltar sin una autorización de navegación completa. Pero a Ronan no le importaba. Que la falla se abriera. Él iba a pasar de todos modos. El Judicator emergió en órbita alta sobre un mundo roto. Una luna grande, 5 plataformas orbitales en ruinas. Una única construcción artificial colgaba en el punto de Lagrange. Una estación espacial medio oculta, rodeada de escombros y silenciosos satélites de armas. Trellin levantó la vista de su pantalla. «Eso es Estrella de la Mañana». «¿Cuál es su propósito?», preguntó Ronan. Trellin escaneó más rápido. «No es un astillero, tampoco un centro de mando. Es un... señor». «¿Qué?». Trellin se volvió hacia él. «Es una instalación de prueba de armas. Biológicas». La sangre de Ronan se heló. «¿Humanas?». «No solo humanas. Objetivos humanos». Abrió más registros. Imágenes de archivo,
etiquetas de experimentos, registros de transporte. Habían tomado prisioneros, supervivientes de naves asaltadas, médicos, trabajadores humanitarios, civiles, sujetos de prueba. Méteme dentro, ordenó Ronan. El asalto a Estrella de la Mañana fue brutal. El acuerdo no huyó. Esta vez lucharon. Las redes de defensa automatizadas se iluminaron como un sol moribundo. Misiles surcando la órbita, proyectiles antiaéreos rasgando nubes de señuelos. El Judicator perdió 2 fragatas de escolta antes de romper el anillo exterior. Pero cuando lo atravesó, no aminoró la marcha. Ronan lideró personalmente el equipo de abordaje. Su armadura era negra sobre negro. Sin insignias, sin rango. Se movía como un hombre poseído. El interior de Estrella de la Mañana era peor que cualquier campo de batalla que hubiera conocido. Las paredes estaban revestidas de cámaras selladas, cada una iluminada con una luz baja y enfermiza. Dentro de ellas, humanos. Algunos vivos, otros no. Algunos apenas eran humanos ya. Pasó por una ventana y se detuvo. Un niño lo miraba. Quizás de 9 años, la piel pálida, tubos en el cuello, los ojos abiertos con esa horrible mezcla de esperanza y terror. Movió los labios diciendo algo que Ronan no pudo oír. Ronan arrancó la puerta, le quitó las ataduras y levantó al niño. «Comandante», gruñó por el comunicador. «Tenemos prisioneros. Quiero todas las unidades médicas que tengamos en el lugar. A cualquiera que esté vivo, nos lo llevamos. A cualquiera responsable, lo borramos». Encontraron al científico jefe del acuerdo escondido en los laboratorios centrales. Ronan no esperó a hacer preguntas. Le metió una bala en la pierna, lo arrastró a una de las cámaras de prueba y lo encerró. El científico gritó a través del cristal. «No sabes lo que estás haciendo. Estás destruyendo décadas de investigación». Ronan lo miró fijamente a través de la ventana, luego activó el protocolo de purga de la cámara y se marchó. Estrella de la Mañana se oscureció 3 horas después. Sin supervivientes, al menos no del lado del acuerdo. Los equipos de operaciones encubiertas de la Tierra rescataron a 78 prisioneros. Estaban débiles, llenos de cicatrices. Algunos nunca volverían a hablar, pero estaban vivos. Y Ronan les había devuelto algo que les habían robado: venganza. El Senado no respondió de inmediato. Nadie quería tocar el tema. El acuerdo no estaba oficialmente reconocido y la estación no figuraba en ningún tratado. Pero el Comando de la Tierra sabía la verdad. Ronan Vale había cruzado un umbral. Ya no luchaba en guerras. Estaba acabando con sistemas. Y ahora, cada poder que se beneficiaba de la neutralidad, de la corrupción silenciosa, del silencio, sabía que su tiempo se había acabado. Porque la Tierra ya no hacía preguntas y Ronan no enviaba advertencias. Estaba en camino. La galaxia había cambiado. El nombre de Ronan Vale ya no se susurraba. Se pronunciaba en voz alta, como una advertencia, como un frente de tormenta moviéndose a través de las estrellas. En menos de un año, el capitán del acorazado más mortífero de la Tierra se había vuelto más temido que flotas enteras. No por lo que decía, sino por lo que hacía. Estrella de la Mañana fue la gota que colmó el vaso para muchos. No solo había destruido un sitio clandestino, había descubierto pruebas de que el acuerdo había experimentado con civiles humanos, niños, médicos, trabajadores humanitarios capturados de colonias pacíficas. Las imágenes se filtraron casi al instante. Alguien en el Judicator, quizás Trellin, quizás uno de los oficiales de comunicaciones, las había enviado a los medios de la Tierra. Se extendió como la pólvora, y por un breve momento, Ronan Vale fue aclamado como un héroe. Las marchas en la Tierra, la Luna y Marte convirtieron su nombre en un grito de guerra. Nunca más. Las madres llevaban fotos de los supervivientes que había rescatado. Los veteranos lloraban. Incluso el Senado detuvo sus habituales regaños y guardó un momento de silencio por las víctimas. Pero los momentos pasan y el miedo regresa. Porque mientras el público lo elogiaba, los políticos se inquietaban. «Estás fuera de control», dijo la almirante Kani en una conferencia segura con Ronan, su rostro tenso por la preocupación. Se suponía que esto era una represalia,
no una senda de guerra. Ronan permanecía con los brazos cruzados, los ojos impasibles. Era una represalia hasta que encontramos sus laboratorios. Kani entrecerró la mirada. Destruiste Estrella de la Mañana sin supervisión. Lideraste el ataque tú mismo. No eres un agente renegado, capitán. Representas a la Tierra. Llevas la bandera. Yo soy la bandera, respondió Ronan en voz baja. Y la bandera tiene sangre, así que la limpio a mi manera. Kani se estremeció ligeramente. Los estás acorralando, advirtió. El acuerdo ha desaparecido, pero sus patrocinadores no. Te has ganado enemigos en las altas esferas, y ahora la Tierra está siendo aislada. Le mostró la lista. Rutas comerciales denegadas, embajadas retiradas, lazos diplomáticos cortados. Sistemas neutrales, los que una vez compraron la tecnología de la Tierra y necesitaron su protección, ahora tenían demasiado miedo de ser vistos a su lado. Nos convertiste en el monstruo al borde de la galaxia, dijo Kani. Ronan la miró fijamente por un largo momento. Bien. Luego cortó la comunicación. Dentro de El Judicator, las cosas estaban cambiando. La tripulación todavía lo seguía. Algunos incluso lo adoraban. No de la manera divina en que los antiguos soldados veneraban a sus generales, sino como hombres que habían encontrado a alguien dispuesto a hacer lo que había que hacer. Habían visto arder las naves hospital. Habían contado los cuerpos. Ronan les dio justicia, no discursos. Pero el comandante Trellin estaba cambiando. Había sido el hombre más leal de Ronan, el que nunca cuestionaba una orden. Pero ahora, Ronan notaba que sus silencios eran más largos. Sus objeciones se manifestaban en una postura más rígida, en la mirada baja y en la forma en que dudaba al informar malas noticias. Di lo que estás pensando, dijo Ronan finalmente una noche en el puente de mando. Trellin miró a su alrededor. No había nadie más en el puente. Entonces habló. Salvaste a gente en Estrella de la Mañana, señor. Hiciste algo que el resto de nosotros teníamos demasiado miedo de intentar. Pero también encerraste a un científico en una cámara de pruebas y lo viste morir. Sin juicio, sin registros, solo venganza. Él dirigía esos laboratorios, dijo Ronan. Probaba armas con niños. Lo sé, dijo Trellin. Pero, ¿qué nos separa de ellos? La justicia sin reglas se convierte en ejecución. Te seguí porque creías en la línea. Solo quiero saber. Hizo una pausa. ¿La línea sigue ahí? Ronan miró hacia el vacío, las cicatrices de su rostro capturando la tenue luz de las estrellas. No hay línea, dijo. Hay supervivencia y hay historia, y no podemos hacer ambas cosas. Trellin se fue sin decir una palabra. El siguiente golpe no vino de fuera. Vino de la Tierra. El Senado pidió el arresto de Ronan. Oficialmente, la votación fue de 61 a 49. Apenas suficiente. Citaron acciones militares no autorizadas, violación de las convenciones galácticas y posibles crímenes de guerra. La orden fue firmada y transmitida. Ronan vio la conferencia de prensa en silencio. Su foto, su nombre, su rango, todo exhibido detrás de los senadores mientras denunciaban al mismo hombre al que una vez rogaron que vengara a sus muertos. Cuando el video terminó, Ronan no se movió. Simplemente se volvió hacia su tripulación y dijo: «Quieren enterrar el arma que construyeron. Pero no pueden, porque yo soy la guerra que empezaron». De vuelta en la Tierra, estallaron protestas. «Liberad a Ronan, justicia para la esperanza, proteged al acorazado». Pero en las sombras, gente poderosa se movía. Grupos de presión, dignatarios extranjeros, incluso los propios aliados de la Tierra comenzaron a emitir ultimátums discretos. «Controlad a Ronan, o lo haremos nosotros». Alguien tenía que detenerlo. Alguien que lo conocía mejor que nadie. Su antiguo rival de la Academia, el capitán Darren Holt, recibió el mando del ETS Arquite, un crucero furtivo de última generación con órdenes de interceptar e inutilizar a El Judicator. Holt siempre había odiado los métodos de Ronan. Lo veía como un bruto escondido detrás del trauma. Donde Ronan lideraba con miedo, Holt creía en la unidad, la ley y la estructura de mando. «No lo mates», le dijo el Senado a Holt.
Pero no lo decían en serio. Holt partió con una flota de 5 naves. La confrontación llegó en el borde del cúmulo de Varnas, sobre una luna muerta donde Ronan había planeado atacar otro relé oculto del acuerdo. El arquite se desocultó y llamó a el judicator. Ronan Vale, aquí el capitán Darren Holt del Comando de la Tierra. Por autoridad del Senado, ríndase y prepárese para ser puesto bajo custodia. Ronan no respondió al principio. Luego subió al puente, se volvió hacia Trellin y dijo: «Es un buen hombre». Trellin asintió, inseguro. «Pero los buenos hombres no detienen las guerras», dijo Ronan. Abrió las comunicaciones. «Darren, te voy a dar una oportunidad para que te des la vuelta. Ya no estás al mando, Ronan. Eres un renegado con un recuento de muertos más alto que la mitad de nuestras guerras combinadas. Yo soy nuestras guerras». La flota de Holt comenzó a activar las armas. El judicator no se movió. Luego, con un zumbido bajo, su núcleo de acorazado comenzó a despertar. «Estamos en el mismo bando», dijo Holt. Pero ni siquiera él lo creía ya. «No», dijo Ronan, con los ojos como el hielo. «Estamos en líneas de tiempo diferentes. La tuya termina aquí». La batalla fue corta. El arquite era rápido, inteligente, pero el judicator era poder en bruto, demasiado grande para esquivar, demasiado fortificado para sangrar. El acorazado destrozó la flota de Holt en menos de 9 minutos. Pero Ronan no lo mató. Dejó que la cápsula de escape de Holt flotara a la deriva. Un recordatorio, una advertencia, y quizás un último hilo hacia la vida a la que Ronan nunca podría regresar. Al final de la semana, la Tierra estaba fracturada. El Senado no podía negar el éxito de Ronan, pero no podía controlar la tormenta en la que se había convertido. La mitad de la flota todavía lo seguía. El resto observaba con atención. En cuanto a la galaxia, las estrellas contuvieron la respiración, porque el hombre que trajo el silencio al acuerdo era ahora el enemigo del mismo hogar que una vez defendió. Las estrellas sobre Varnas ardían frías. Los restos aún flotaban en órbita. Metralla de la batalla entre el judicator y la flota de la Tierra enviada para capturarla. Pedazos del otrora orgulloso ETS Arquite derivaban silenciosamente en el vacío, junto con los restos de naves que una vez llevaron con orgullo el escudo terrano. El mensaje era claro: Ronan Vale no sería capturado en silencio, pero la Tierra tampoco lo dejaría pasar sin más. La fractura estaba abierta ahora, no teórica, no política, real. La estructura de mando de la Tierra se había astillado. La alta almirante Cani, bajo la presión del Senado, ordenó a todas las naves terranas leales que se desvincularan de la flota de Ronan. Calificó su ataque contra el capitán Holt como una escalada imperdonable, una línea que ningún soldado podía cruzar. Pero muchos todavía lo seguían. Algunos porque creían, otros porque estaban demasiado lejos para volver, y algunos porque no les quedaba nada más. Ronan estaba en la plataforma de observación del judicator, observando a Trellin en silencio mientras el joven oficial revisaba los movimientos de la flota. «Estás perdiendo aliados», dijo Trellin sin levantar la vista. «Varias fragatas se han retirado. Uno de nuestros cargueros de combustible ha desertado. Estás perdiendo naves más rápido de lo que las reemplazas». Ronan no respondió. Trellin finalmente levantó la vista. «No puedes ganar una guerra sin una retaguardia». «No estoy luchando una guerra», dijo Ronan. «Estoy terminando una». La mandíbula de Trellin se tensó. «Entonces quizás es hora de que admitas algo». Ronan se volvió hacia él lentamente. «Ya no estás salvando a la Tierra. La estás moldeando en algo que crees que necesita ser. Eso no es guerra. Eso es control». El silencio se instaló entre ellos. Y entonces Ronan dijo algo que nadie esperaba. «No sé cómo parar». Fue la primera vez que Trellin vio los ojos del hombre perder el foco. Solo un segundo, un parpadeo, pero estaba allí. El dolor no se había atenuado. Se había endurecido, se había convertido en hierro. Y una vez que te conviertes en hierro, es difícil volver a ser carne. De vuelta en la Tierra, las protestas se convirtieron en disturbios. El descontento civil había alcanzado su punto más alto en una década. La mitad de la población veía a Ronan como un traidor.
La otra mitad lo veía como el último hombre honesto del sistema. El nombre Judicator se pintaba en las paredes, en los cuerpos, en sangre. Surgieron facciones rebeldes, autodenominadas la Flota Silenciosa, que afirmaban representar la verdadera voluntad terrana. El senador Grell, la voz más fuerte que pedía el arresto de Ronan, fue atacado durante una transmisión. El mensaje pintado en la pared detrás de él decía: «Tú enterraste la verdad». Él la desenterró. La alta almirante Cani sufrió intentos de asesinato. El Senado impuso la ley marcial en la mitad de las colonias exteriores. Y detrás de todo ello, en algún lugar de las sombras, los remanentes del Acuerdo Negro comenzaron a agitarse de nuevo. No abiertamente, sino con precisión. Porque el caos siempre era bueno para los negocios. En una luna minera llamada Tellon 9, mucho más allá del alcance de la mayoría de las cartas de navegación, llegó un mensaje oculto para Ronan. Provenía de un contacto enterrado en lo más profundo del servicio de inteligencia. Un viejo amigo, dado por muerto durante mucho tiempo. El nombre parpadeó una vez. Dreske. El mensaje era corto, pero heló a Ronan hasta la médula. Se han reconstruido, y ya no se esconden. El acuerdo no está muerto. Se han fusionado con algo peor. Lo llaman el Protocolo Cuna, y están construyendo una flota, no para atacar la Tierra, sino para reemplazarla. Ven a alcance de ceniza. Lo verás por ti mismo. Trae fuego. Ronan se quedó mirando el mensaje parpadeante. Protocolo Cuna. No sabía qué era, pero reconoció el significado detrás de él. No estaban planeando una represalia. Estaban planeando un renacimiento, el tipo de renacimiento que no dejaba lugar para supervivientes. Convocó a la flota en formación de emergencia. Trellin entró en la sala de guerra, ya a mitad de camino en la decodificación de las coordenadas de alcance de ceniza. Esto no es un sitio clandestino, dijo Trellin. Es algo nuevo. Alguien ha estado construyendo ahí fuera, minando lunas, drenando atmósferas, estructuras blindadas, tecnología antigua precaída. Lo que significa que no están reconstruyendo una estación, dijo Ronan. Están construyendo algo peor. Trellin levantó la vista. ¿Una nueva tierra? No, dijo Ronan sombríamente. Un reemplazo para la humanidad. Una versión controlada. Una que puedan manejar. El acuerdo nunca quiso conquistar la tierra. Querían borrarla y cultivar su propia versión, libre de rebelión, de sentimiento, de hombres como él. El Judicator llegó a alcance de ceniza 3 días después. El cielo sobre el mundo estaba mal, demasiado liso, demasiado limpio. Docenas de anillos orbitales rodeaban el planeta como una telaraña, cada uno girando, pulsando con luz artificial, zumbando con una energía demasiado avanzada para cualquier especie conocida. Y en el centro, una estación del tamaño de una luna. Acero negro. Sin ventanas, sin transmisiones, pero con firmas de vida. Miles de ellas. La mayoría humanas, pero alteradas. Ritmos cardíacos sincronizados, alineación de ondas cerebrales, duplicación genética. Ronan había visto esto una vez antes, en archivos de prototipos que los laboratorios de IA de la Tierra habían enterrado décadas atrás. Biología sintética, obediencia diseñada, ciudadanos clonados. Un mundo entero de terranos fabricados, criados desde el nacimiento para servir. Sin independencia, sin disensión, sin Ronan Vale. ¿Es esto lo que creen que somos? Susurró Trellin, observando los escaneos con horror. No, dijo Ronan. Es lo que creen que deberíamos ser. No esperaron. Atacaron. El Judicator abrió fuego contra los anillos orbitales exteriores, desatando su núcleo de acorazado por primera vez en semanas. El rayo partió el cielo como el grito de un dios, vaporizando la mitad de una red de defensa y paralizando la cadena de reactores que sostenía 2 anclajes de estabilización. Las flotas de clones se desplegaron. Docenas de naves, idénticas en forma, tripuladas por humanos inexpresivos, se abalanzaron como insectos. Sin tácticas, sin miedo, solo programación. La flota de Ronan luchó con agallas, instinto, dolor, las mismas cosas que las fuerzas del acuerdo carecían, y eso los hizo impredecibles,
mortales, pero también superados en número. Una a una, las naves de escolta de Ronan fueron alcanzadas, perforadas, inutilizadas. El Judicator sufrió 3 brechas directas en el casco. Uno de sus propulsores laterales explotó. Ronan se negó a retroceder. «Esto termina aquí», le dijo a Trellin. «No sobreviviremos a esto», dijo Trellin, sangrando por una herida en la cabeza. «Entonces nos aseguraremos de que ellos tampoco lo hagan». Ronan ordenó una picada directa hacia el anillo de control atmosférico del enemigo. El Judicator giró sobre su eje, rotando su cañón espinal hacia el reactor de la estación cuna. Tenía un solo disparo. Activó el núcleo manualmente, quemándose sus propias manos en los conductos de calor. A través del intercomunicador de toda la nave, habló por última vez. La humanidad nunca fue limpia, nunca obediente. Luchamos. Nos rebelamos. Cometimos errores. Pero éramos reales. Lo que habéis construido aquí no es vida. Es una mentira. Luego disparó. El rayo atravesó 3 kilómetros de blindaje, golpeó el núcleo de la estación cuna y la partió como un hueso. Todo estalló. Alcance de ceniza explotó en una ola de luz silenciosa, borrando la mitad de su órbita y desencadenando reacciones en cadena en cada construcción artificial anclada a ella. Nadie volvió a saber de Ronan Vale, pero el Judicator fue encontrado un mes después, muerto en el vacío, lleno de cicatrices, pero intacto. Dentro del puente de mando, no había cuerpo, solo su uniforme negro colgado sobre la silla del capitán, doblado cuidadosamente, esperando. La galaxia estaba en silencio. Por primera vez en años, no hubo estallidos, ni naves hospital quemadas, ni sitios clandestinos asaltados. Los canales de los contrabandistas se enmudecieron. Los grupos piratas colapsaron sin financiación. Y los últimos remanentes del Acuerdo Negro se escondieron o desaparecieron por completo. El protocolo cuna estaba muerto. Alcance de ceniza, una vez un aterrador monumento a la humanidad sintética, se había convertido en un cementerio del progreso malogrado. Fragmentos de sus anillos orbitales destrozados todavía flotaban en el espacio, brillando débilmente como venas bajo la piel. No llegaron naves de rescate. Ningún equipo de salvamento se atrevió a entrar en el campo de escombros. Tormentas de radiación se arremolinaban alrededor del planeta muerto como una maldición. El mundo había sido borrado por el fuego. Y también el hombre que encendió la cerilla. Ronan Vale se había ido. No se confirmó su muerte. No se confirmó que estuviera vivo. Simplemente se fue, desaparecido como un fantasma en la negrura. Y en su ausencia, algo extraño sucedió. La Tierra cambió. El Senado intentó darle la vuelta al principio. Celebraron transmisiones de emergencia, declarando a Ronan un mal necesario. Una herramienta de último recurso que había sido desmantelada. Dijeron que sus acciones, aunque brutales, habían expuesto amenazas de las que ellos mismos no eran conscientes. Intentaron apropiarse de él, pero la gente no se lo permitió, porque Ronan Vale no pertenecía al Senado. Pertenecía a los muertos. A los médicos de la esperanza del alma, a los prisioneros de Estrella de la Mañana, al niño en la cámara del laboratorio cuyos ojos todavía atormentaban los sueños de cada soldado del Judicator. Y más que nada, pertenecía a aquellos que nunca olvidarían. Se erigió una estatua, no en la tierra, sino en una luna llamada Caída de Jericó. Una roca solitaria donde la flota de Ronan se reabasteció una vez durante los primeros días de la purga del acuerdo. Los colonos locales la construyeron ellos mismos. Sin permisos, sin financiación, solo acero en bruto. Mostraba a Ronan con su uniforme de guerra, de pie con una bota sobre un rifle Sandari roto. Su mano no estaba levantada en saludo o victoria. Estaba abierta, vacía, sin pedir gracias, sin dar piedad, simplemente allí, como siempre estuvo. La inscripción debajo decía: cuando las estrellas callaron, él gritó más fuerte. Trellin sobrevivió. También se convirtió en un nombre en los libros de historia, pero de una manera diferente. Después de Alcance de ceniza, tomó el mando de lo que quedaba del Judicator, devolviéndolo al sistema de Saúl con la poca tripulación superviviente. No asistió a las investigaciones del Senado, no habló con los medios.
Se retiró, desapareció en una colonia privada. Pero antes de irse, publicó una cosa. Una bitácora, un registro personal, un archivo de voz fechado 3 días antes del asalto final a alcance de ceniza. La voz de Ronan. No puedes elegir lo que recuerdan. No puedes decidir si eres un héroe o un carnicero. Solo puedes actuar. No quemé mundos para inspirarlos. Lo hice porque nadie más lo haría. Que me llamen como quieran. Solo que recuerden esto. Contraatacamos. Se reprodujo en todos los canales de noticias de la Tierra. Se hizo viral en las colonias de la periferia. Los veteranos de la flota hospitalaria lloraron al oír su voz de nuevo. Los estudiantes la citaban. Los soldados la imprimían en parches. La frase, contraatacamos, se convirtió en un código. Uno que significaba resistencia, rechazo, rabia contra el ser presa. Y los enemigos de la Tierra, ellos también escucharon. Y no se acercaron. Pasaron 50 años. Se formó una nueva alianza en el borde exterior, una fundada no por la Tierra, sino por colonias que una vez vieron arder sus naves de ayuda. Se llamaron a sí mismos el Pacto del Velo, una red de defensa que prometía una sola cosa: nadie volverá a herir a los indefensos. Usaban su nombre abiertamente. Llevaban su escudo y construyeron una flota forjada en la memoria. El primer acorazado de la nueva clase se llamó Juramento de Ronan. Su primera misión, escoltar naves hospital a través de zonas devastadas por la guerra en el alcance de Delar. Los enemigos los vieron pasar y no dispararon. Porque en cada nave que llevaba la insignia de Ronan Vale, había un entendimiento. No un tratado, no diplomacia, solo miedo y respeto. Había rumores, por supuesto, de que había sobrevivido, de que había escapado en una cápsula furtiva antes de que el reactor de cuna explotara, de que caminaba entre las colonias exteriores como un granjero, de que vestía ropa de civil y solo alzaba la voz cuando alguien cruzaba una línea. Una historia contaba que un hombre con una cicatriz en la mejilla apareció en un mundo minero después de una incursión pirata. No dijo una palabra, solo tomó un rifle oxidado de una pared y caminó hacia la oscuridad. Al día siguiente, 20 piratas estaban muertos. El hombre había desaparecido. El rifle fue dejado atrás. ¿Era él? Nadie lo sabía, pero nadie lo cuestionó tampoco. Porque la leyenda no trata de la verdad. Trata de la memoria. Y la galaxia recordaba. Recordaban la nave que nunca vaciló. La flota que nunca se inclinó. El hombre que hizo que los monstruos tuvieran miedo de cerrar los ojos. Ronan Vale no regresó a la Tierra porque se convirtió en algo que la Tierra no podía contener. Se convirtió en el grito en el silencio. Se convirtió en la bandera negra contra la injusticia. Se convirtió en el acorazado en la oscuridad, siempre observando, siempre listo. Y para aquellos que amenazaban a los débiles, que pensaban que podían esconderse detrás de tratados y sombras, se convirtió en una promesa. Si tocas a los indefensos, Él vendrá y reducirá tus estrellas a cenizas.